Sea bendito el nombre del Señor. Bienvenido en esta hermosa, pero hermosa tarde. Sea bendecido grandemente, pues la palabra de Dios en el día de hoy está en Jueces capítulo 1, versículo del 1 al 3. Puse como título: si desechas a Dios, Él te desechará a ti. Lo que para ti hoy es un desecho, mañana es una necesidad. ¿Ok? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo: ¿quién subirá por nosotros el primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo a la tierra de mi heredad y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo a la tierra de tu heredad. Y Simeón fue con él. Pero en el capítulo número 2, versículo 1 dice: y el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, y dije: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron largos días de Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que él había hecho por Israel. Y murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Heres, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, escuche con cuidado esta palabra, y fue recogida con sus padres. Y se levantó, ¿qué? Después de ellos, otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Gloria sea al Señor por tu palabra, Padre. ¿Qué quiere decir esta palabra? Pues primeramente la Biblia dice en el libro de Deuteronomio de que esto tendrás por estatuto perpetuo, que pondrás en los dinteles de tu casa, en todos los lugares de tu casa, la palabra de Dios. Y le dirás a tus hijos todas las grandes maravillas que el Señor ha hecho contigo y ha hecho con sus padres, para que así los jóvenes, los niños y los adultos crezcan en un Dios vivo. Pero hay un detalle aquí: se levantó una generación que no conocía al Señor ni lo que Dios había hecho en tiempos antiguos. ¿Sabes qué pasa con esto? De que si tú desechas a Dios, Dios te va a desechar a ti. Ay, Dios mío. Y lo que pasa es que cuando tú desechas a Dios de tu vida, es que entonces llegan las calamidades, llegan las tormentas, llegan las cosas malas de tu vida. Y no sabes por qué. Por una simple razón: desechaste al Dios vivo. Y si tú desechas al Dios vivo, el Dios vivo te desechará a ti. Y Dios levanta jueces. Levanta jueces para que busquen al Señor, para que crean en el Dios vivo. Pero ¿sabes que hay un detalle? Desecharon al Señor. Y si tú desechas al Señor, el Señor te desechará a ti. Y nuevamente la palabra dice: y volvieron e hicieron lo malo delante del Señor. Y Dios levantando jueces, pero volvía nuevamente, y el pueblo hacía lo malo
delante de los ojos del Señor. Porque si tú desechas a Dios, Dios te desecha a ti. Santo sea el Señor. Pero dentro de ese tiempo, Dios levantó un hombre llamado Otoniel, lleno del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Pero ¿sabe qué sucedió? Estuvieron un tiempo bien. Pero luego, nuevamente la Escritura dice en Jueces capítulo 3 al 12. Dice que el pueblo nuevamente volvió a hacer lo malo delante de Dios. O sea, desecharon a Dios. Y si tú desechas a Dios, Dios te va a desechar a ti. Pero a pasar del tiempo, el pueblo de Dios clamaba. Y como Dios es un Dios lleno de misericordia, su palabra dice en el libro de Éxodo que un hombre llamado Moisés clamaba a Dios e intercedía por el pueblo y le decía a Dios: Dios clemente, Dios lleno de misericordia, que es lento para la ira y pronto en misericordia, un Dios vivo. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios vivo, es un Dios lleno de misericordia, un Dios que busca la paz, un Dios que es lento para airarse. Y en ese entonces Dios levanta un hombre llamado Ahod y a Samgar, hombres que pelearon para sacar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas, de las manos de los amorreos, de los fereceos, de los heveos, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en ese entonces, cuando pasó en ese tiempo, el pueblo de Israel desechó a Dios. Y si tú desechas a Dios, Dios te va a desechar a ti. Pasó el tiempo y pasó lo mismo. El pueblo de Dios clamó a Jehová y Dios levantó una mujer llamada Débora, una mujer esforzada y valiente, una mujer profetisa, una mujer que era jueza también. Y sin embargo, el pueblo de Dios, después que pasó el tiempo de Débora, dice que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Si tú desechas a Dios, Dios te va a desechar a ti. Si tú dejas a Dios, Dios te va a dejar a ti. Si tú abandonas a Dios, Dios te va a abandonar a ti. Porque aunque nosotros seamos infieles, escucha esto, Dios se mantiene fiel. Y aunque el pueblo de Israel era infiel, Dios permanecía fiel. ¿Y sabes a quién levantó? Levantó un hombre llamado Gedeón. Porque el pueblo de Israel estaba empobrecido sobre la mano de los madianitas. Y el pueblo de Dios clamó. Y dice que Dios levantó un profeta. Y Dios le dijo: tengan paz, no tengan temor, porque yo levantaré, Dios mío, yo levantaré a un hombre forzado y valiente. Y por eso que Dios levantó a Gedeón en una generación que había desechado a Dios. Como Dios es pronto en misericordia, el Dios vivo levantó a Gedeón para salvar al pueblo de Israel. Y al pasar de los tiempos, Gedeón murió. ¿Y sabes qué pasó? Desecharon a Dios. Si tú desechas a Dios, Dios te va a desechar a ti. Dios mío. Pero lo que pasó en ese entonces, la Biblia dice en Jueces 10:10, dice la palabra del Señor: y los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a Baales. Y el Señor le respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos por Egipto? De los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón,
de los Amalek, de los de Maón, y clamando a mí, yo os libré de sus manos. Pero vosotros me habéis dejado, dice el Señor, y me habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, y que os libren en el tiempo de vuestras aflicciones. Ay, 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 ay. Dios mío. Al que desecharon, ahora están clamando. Ahora están reconociendo que han desechado al Dios vivo. Porque si tú desechas a Dios, Dios te va a desechar a ti. Y ellos estaban reconociendo y estaban diciéndole a Dios: hemos dejado al Dios vivo, hemos pecado contra ti, Señor. Pero ¿sabes qué sucede? Dios es un Dios de misericordia. Pero ¿sabes qué sucede? Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de fuego consumidor. Un Dios que es lento. Dice que grandes son sus misericordias nuevas cada mañana. Pero Dios se cansa, hermano. Dios se cansa que estés haciendo lo malo. Dios se cansa que tú lo deseches. Y si tú desechas a Dios, Dios te desecha a ti. Y en ese entonces, Dios le dice a los hombres: pues clamen a sus dioses. Ustedes me dejaron por esos dioses de palo, esos dioses de cera, esos dioses de muñeco que no sirven para nada, que no hacen nada, que no pueden responderle. Pues clamen a ellos, que esos dioses los libren a ustedes. ¿Sabes qué Dios te está diciendo hoy? Que tal vez tú has puesto tu familia por delante de Dios. Pues que tu familia te resuelva, que no te resuelva Dios. ¿Sabes qué sucede? Que muchas veces tú pones a tus hijos por delante de Dios y ahora estás clamando a Dios, pidiéndole a Dios: ayúdame, Jehová. Pídele a ellos que te resuelva. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra? Que aunque muchas veces, Dios mío, tú digas: ya no puedo más, pues clama a tus dioses, dice Dios. Es tiempo que nosotros volvamos al Dios vivo. Padre, ¿qué es esto? Es por eso que aún así Dios levantó a un hombre. Pero escucha esto. En Jueces capítulo 11, versículo 5, dice la palabra de Dios. Y puse como título: aunque los hombres te desechen, Dios no te ha desechado. Capítulo 11 dice: y como los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefte de tierra de Tot, y dijeron a Jefte: ven y serás nuestro capitán para que peleemos con los hijos de Amón. Y Jefte respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me habéis vosotros aborrecido y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefte: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y nos seas cabeza a todos los que moramos en Galaad. Aunque los hombres te desechen, Dios no te ha desechado. ¿Sabes por qué desecharon a Jefte? Porque Jefte venía de una madre que era ramera, venía de un pasado. Dios quiere decirte hoy que aunque tu pasado fue malo, eso no determina de lo que Dios quiere hacer contigo en el futuro. Porque a Gedeón Dios le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice: ¿quién? Yo. Es que cuando Dios te da una palabra, Dios no ve tu presente, Dios ve tu futuro. Y si Dios dijo que iba a hacer cosas grandes contigo, aunque ahora tú digas: yo no tengo perdón de Dios, aunque ahora tú digas: yo no voy a lograr nada,
Dios no va a hacer nada conmigo. Pues déjame decirte, Dios no te ha desechado. Aunque los hombres digan, tú no vales nada, para mí tú vales mucho. Aunque los hombres digan que tú no sirves para nada, tú vales mucho y sirves para Dios. Porque de lo vil y menospreciado de este mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios y entendidos. Oh, santo sea el que vive. Es por eso que Dios ha elegido a Jefté, al desechado, al aborrecido, ¿sabe? Y el mismo que desecharon, fueron al mismo que fueron a buscar. Aunque hoy están desechados, déjame decirte algo, mañana te van a buscar. Sí, mañana te van a buscar. Porque siempre ha pasado lo mismo. Porque lo que hoy tú no tienes por necesidad, mañana vas a clamar por necesidad. Lo que hoy tú desechas porque no tienes necesidad, porque hoy tú lo desechas porque tienes en abundancia, mañana vas a necesitar. Por eso Dios te dice hoy, valora lo que tienes. Valora lo que te he dado. Valora porque a ti te he dado muchas cosas. Dios mío, la Biblia dice que Dios le dio talento a los hombres. Y dice que a uno le dio 1, a otro le dio 2 y otro le dio 5. Pero cuando regresó dice que el que tenía un talento lo escondió. Y dice que aunque se le dio a los hombres lo que tienen los hombres y lo desechan, dice que se les será quitado y se le dará al que quiere. No dejes que te quiten lo que Dios te ha dado. Porque si tú desechas a Dios, Dios te va a desechar a ti. Si tú desechas lo que hoy te está bendiciendo, mañana vas a clamar pidiendo ayuda. Mañana vas a clamar porque lo necesitas. Gracias, Señor, por esta palabra, Dios. Dios, yo te pido, Dios, que tú toques el corazón, Padre. Que tú toques el corazón, Padre, de cada uno de los que está viendo, Señor, oyendo esta palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú nos has puesto, Señor, como reyes y sacerdotes delante de ti, Padre. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú los guardes a cada uno de los que está viendo esta palabra. Todo aquel que no ha recibido a Jesús y quiera recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, quiera reconciliarse con el Señor, repita después de mí: Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador y mi único Creador. Haz de mí como tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca me borres de allí. Perdona mis pecados, límpiame de todo mal, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se han bendecido grandemente. Espero que esta palabra haya sido de edificación para su vida. Que sea el Dios vivo trayendo y derrame bendiciones sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Recuerda algo: si desechas a Dios, Dios te va a desechar a ti. Dios te bendiga.